Cordial saludo, les habla su profesor Héctor Fabio Correa López. Bienvenidos a la Cátedra Consolidación de Estados Financieros. En esta ocasión hablaremos de la aplicación del método de participación patrimonial. ¿Qué es el método de participación patrimonial? El método de participación patrimonial son los incrementos o disminuciones que tiene la cuenta de inversiones en la empresa controladora con respecto a los incrementos o disminuciones que tiene el patrimonio en la empresa controlada, en el porcentaje de participación que se tenga la empresa controladora o matriz en la empresa controlada. Entonces, para esta ocasión utilizaremos la guía práctica de aplicación del método de participación y presentación de estados financieros consolidados y combinados, dada por la Superintendencia de Sociedades en el año 2019. Entonces, miremos aquí que la guía nos trae una serie de conceptos muy importantes, como lo que es sociedad, controladora, control común, control conjunto, control de una participada, entidad y entidad de inversión. Estados financieros combinados, consolidados, extraordinarios, individuales, separados, que es un grupo económico, influencia significativa y negocio conjunto. Estos términos los hemos visto en clase, aquí se los amplían un poco. Y algo muy importante, la guía tiene un ejercicio práctico, ¿sí?, el cual les voy a explicar a través de la herramienta de Excel. Entonces miremos esta herramienta, ¿sí?, en el cual le he cambiado el nombre de la compañía por fines de confidencialidad con el autor. Entonces nos dice que la composición patrimonial de la compañía El Triunfo, ¿sí?, a 31 de diciembre del año 2018, organicémosle acá, ¿sí?, es un capital emitido de 100 millones, prima en colocación de acciones de 1000 millones y unas acciones propias en cartera de 50 millones. Esta cuenta la conocemos, es la conformación inicial de la compañía. La prima en emisión de acciones pues son los mayores valores por encima del valor nominal de las acciones. Y esta cuenta acciones propias en cartera les voy a recordar un poco de qué se trata, ¿sí? Estas acciones propias en cartera se refiere cuando la compañía decide comprar sus propias acciones, pero no aquellas que se encuentran en circulación en bolsa, ¿sí?, sino las que se encuentran en reserva del capital por suscribir. ¿Para qué la compañía hace esto de conformar una reserva para acciones propias en cartera? Lo que la compañía hace es que cuando va a constituir esta reserva, toma de las utilidades o excedentes acumulados, los disminuye y constituye una reserva para readquisición de acciones. Esa reserva la constituye con los siguientes fines, ¿sí? Entonces, según el artículo 417 del Código del Comercio, la constituye para enajenarlas y distribuir su precio como una utilidad, para distribuirlas entre los accionistas en forma de dividendos, para cancelarlas y aumentar proporcionalmente el valor de las demás acciones mediante una reforma del contrato social, para cancelarlas y disminuir el capital hasta la concurrencia de su valor nominal, para destinarlas a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales. Entonces, cuando la empresa constituye la reserva para la adquisición de acciones, entonces ya toma la reserva o parte de la reserva, ¿sí?, dice acciones propias readquiridas, y de banco las cancela de su propio banco. Entonces nosotros en el ejercicio estamos acá, acciones propias readquiridas. Entonces miremos, acciones propias readquiridas están de naturaleza débito. Inversión suplementaria de capital de trabajo, ahora miraremos a ver cómo se compone la cuenta, y otras participaciones en el patrimonio también miraremos ahora. Superávit por revaluación, ya sabemos que es un aumento de la propiedad, planta y equipo, el valor de mercado con respecto al valor en libros. Las reservas específicamente se refiere a la reserva legal, que es del 10%. Pueden haber contenidas otras reservas como estatutarias o reservas ocasionales. En este momento trabajaremos solo reserva legal, que es del 10%. Y ganancias acumuladas. O sea que el total del patrimonio son 3.400 millones de pesos, la suma de todos estos componentes. Entonces, vemos aquí que hay un socio, 4 socios, 4 empresas, ¿sí?, que tiene una participación en la empresa. Socio A del 28%, socio B del 28%, socio C del 22% y socio D del 22%. Entra en el año 2019, ¿sí?, este es el balance de 2018, en el año 2019, entra un nuevo socio X, un inversionista X,
que adquiere el 56%, le compró la participación al socio A y al socio B, le compró las acciones, perdón, al socio A y al socio B, ¿sí? Por 1.904 millones. Esos 1.904 millones equivalen al 56%, 28 más 28. Entonces lo compró por el mismo valor en libros. Miremos, 3.400 por el 56%, el mismo valor en libros. O sea, ¿cómo me queda la nueva distribución? El socio A, ¿sí?, suma el valor de las acciones del socio A y del socio B. La empresa X suma el valor de las acciones del socio A y del socio B y queda con el 56%. El socio C y el socio D quedan con igual valor. Por lo tanto, aquí entonces nos podemos dar cuenta de que se acordó que el socio tendría derecho a recibir las utilidades de ejercicios anteriormente distribuidas. O sea, la empresa X va a recibir los derechos, ¿sí?, de las utilidades del año 2018. Entonces miremos aquí cómo haría el registro contable de la participación. Las inversiones capitalizadas utilizando el método de participación patrimonial. Este es el registro contable de la controladora, o sea, de la empresa X. Aquí tenemos la cuenta de inversiones que nosotros conocemos en el grupo 12 y el efectivo y equivalente efectivo que conocemos en el grupo 11 por 1.904 millones. Se hace un anticipo para futuras capitalizaciones en marzo del 2019 por 300 millones. La compañía El Triunfo. De esos 300 millones de pesos que ingresan al efectivo de la compañía El Triunfo, ¿sí?, y a una cuenta de patrimonio, ¿sí?, otras capitalizaciones en el patrimonio. Entonces, esa es la cuenta que miramos acá, otras participaciones en el patrimonio. Entonces, de esos 300 millones de pesos, el 56% le corresponde colocarlo a la compañía controladora por el 56%, que es el porcentaje de participación. Entonces, ¿cómo aumenta su inversión? Por el porcentaje de participación de la nueva capitalización, ¿sí? Esa capitalización, esos anticipos para futuras capitalizaciones van a ser emitidos como instrumento de patrimonio en el año 2020, o sea, van a aumentar sus inversiones estas empresas. Entonces esta la aumentarán en el 56% y las otras la aumentarán en el 22 y en el 22%. Entonces miremos cómo es la distribución de los dividendos. Se acuerda que en marzo del 2019, en la asamblea de marzo del 2019, se acuerda distribuir los dividendos de las utilidades del año 2018. De las utilidades del año 2018 son de 150 millones, se constituye la reserva legal y a una utilidad a distribuir a razón de dividendo, de 135 millones de pesos. De esos 135 millones de pesos, ¿sí?, a la empresa X, que es la empresa controladora, le corresponde el 56%, el de acá, ¿sí?, y a la empresa C, de los 135 millones, le corresponde el 22%. Lo mismo a la empresa D, también le corresponde el 22%. Aquí están los 135. ¿Cuál es el registro contable? La compañía controlada El Triunfo disminuye su ganancia por 150 millones, constituye la reserva legal, ¿sí?, y una cuenta por pagar de dividendos. Entonces aquí vemos que disminuye la cuenta del patrimonio, la 33, la reserva legal la 33, cuentas por pagar una cuenta 23, perdón, aquí la 36, ¿sí? Entonces así hace sus registros contables. La compañía X, ¿sí?, genera una cuenta por pagar por los dividendos, por lo que va a cobrar como participación, ¿sí?, e aumenta inversiones contabilizadas por el método de participación. Entonces, ¿por qué razón una cuenta por cobrar?
¿Por qué razón la inversión es contabilizada utilizando el método de participación patrimonial? Porque no le han entregado dinero ni le han entregado a manera de dividendos absolutamente nada, sino que aumentó su inversión. Únicamente aquí no le han entregado nada, aumentó su inversión. Miremos otro concepto. Se genera un superávit por valorización el 25 de noviembre de una propiedad por 180 millones, la cual estaba registrada por 150 millones. Entonces vemos que el avalúo es 180 y el valor en libros 150. Entonces se da un superávit por valorización de 30 millones de pesos. De este superávit por valorización aumenta la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Que es una cuenta 15, la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y el superávit, que es una cuenta de patrimonio, o sea, 15 contra una cuenta de patrimonio. De estos 30 millones de pesos, a la matriz o controladora le corresponde el 56%. Entonces ahí vamos utilizando el método de participación patrimonial, el 56%. Contraparticipación, otro resultado integral de inversiones medidas al método de participación. En ese orden de idea voy a aprovechar esta parte de acá para explicarle lo que es otro resultado integral. Hay un estado financiero, ¿sí?, que llama, o el estado financiero que conocemos como estado de resultados, ya bajo las normas internacionales de información financiera, se llama otro resultado integral. ¿Por qué llama otro resultado integral? Porque tiene el enfoque, ¿sí?, del resultado de las operaciones normales del negocio, pero tiene otra partecita que son unas variaciones, ¿sí?, en el patrimonio que no se van a distribuir hasta que no se hagan efectivas, como por ejemplo la venta de la propiedad, planta y equipo no se distribuye, ¿sí?, hasta que no la valorización de la propiedad, planta y equipo no se distribuye hasta que no se dé la venta. Entonces, ¿de qué está compuesto el otro resultado integral? De conversiones de moneda de negocio en el extranjero. Entonces, cuando se hace un negocio, ojalá NIF número 3, una combinación de negocio en el extranjero, entonces hay que hacer la conversión de la moneda, de la tasa de cambio. Cuentas, ganancias y pérdidas actuariales, esto es por actualizar los bonos pensionales. Esto es muy poco común en las compañías. Los instrumentos de cobertura también realmente son muy poco común. Para eso hay una contabilidad especial que se llama contabilidad de cobertura. Esto es para mirar la variación de los derivados, ¿sí?, los instrumentos que tienen que ver con los SAF, con los futuros, pero para esto hay una contabilidad especial. Y superávit por medición de propiedad, planta y equipo. Entonces aquí podemos ver que es cuando se da este caso, revalorización de la propiedad, planta y equipo, ¿sí?, en este caso que se revalorizó aquí. Por eso dice estos 1800 irían al ORI. Entonces, si podemos ver el ORI acá, nos damos cuenta de que tiene dos formas de presentación, ¿sí?, bajo un enfoque donde se muestra todo el estado de resultados hasta acá y sigue con otro resultado integral. O sea, todo esto se muestra en una hoja. Y aquí vemos bajo dos enfoques, que es otra presentación donde muestra el estado de resultados, ¿sí?, aquí. Y en otra hoja muestra la otra parte, estado de resultados integral. Entonces, ¿qué contiene este? Estos cuatro componentes, ¿sí?, que tienen que ver con las variaciones del patrimonio, ¿sí? Entonces, ese es el único complemento que tiene esta parte de acá, ¿sí? Hasta aquí llegamos al resultado de las operaciones normales. Y aquí tenemos el ORI, el otro resultado integral, ¿sí?, o se muestran bajo un solo enfoque todos en una misma hoja, o se pueden mostrar separados, como ya la empresa decida. Entonces, en ese orden de idea, ¿sí?, tenemos aquí otro caso que es la venta de la propiedad, planta y equipo. Entonces miremos que el 15 de diciembre del 2019 la compañía El Triunfo efectuó la venta de un terreno que a la fecha está en 1.200 millones de pesos, ¿sí?, con una revaluación incluida de 800 millones, ¿sí?, y el valor de la venta fue por 1.300 millones. Entonces tenemos que el superávit por valorización fue 800 millones. El valor contable 1.200, el valor de la venta 1.300 y la ganancia o pérdida 100 millones. ¿Cuál sería el registro contable de la compañía El Triunfo? Esos 1.300 millones van a la caja, el valor de la venta va a la caja general, y la propiedad, planta y equipo pues disminuye por el valor que está en libros, valor contable, ¿sí?,
Por lo tanto tengo una ganancia de 100 millones de pesos. Pero como hay un superávit, ¿sí?, en la cuenta del patrimonio, entonces disminuyo el superávit por 800 millones, ¿sí?, de la cuenta del patrimonio, este es el superávit de aquí. Lo disminuyo y genero una ganancia acumulada por 800 millones, que es a la que posteriormente vamos a distribuir también. Entonces la utilidad de la compañía de cierre del ejercicio 2019 fue 220 millones. Utilidad del ejercicio 220 millones. Eso lo vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces, a 31 de diciembre del 2019 vamos a ver la nueva conformación del patrimonio. Entonces, este patrimonio, ¿sí?, de 3.400 millones fue el que con el que arrancamos balance inicial aquí. 3.400 millones de pesos. Con ese patrimonio arrancamos. Son los mismos componentes numéricos a 31 de diciembre del 2018. Entonces aquí ya tenemos que comenzar en el 2019 a realizar los ajustes dependiendo de las variaciones. Capital emitido no cambió. Prima en emisión de acciones no cambió. Acciones propias en cartera tampoco realizamos registros. Otras participaciones en el patrimonio sí realizamos registros. Ese registro pertenece a este de acá, cuando hicimos las futuras capitalizaciones. Entonces otra participación en el patrimonio es el registro de acá. Superávit por revaluación. Nos damos cuenta de que inicialmente teníamos, ¿sí?, un superávit de 1.500 millones de pesos, ¿sí?, teníamos inicialmente. Le sumamos el superávit por la revaluación, ¿sí?, que se le hizo producto del avalúo de la propiedad por 180 millones. Entonces le sumamos los 30 millones superávit por revaluación y le restamos el terreno superávit que está a débito, se lo restamos, el terreno que la propiedad, planta y equipo, terreno que se vendió. Entonces aquí nos da un nuevo valor. Por lo tanto, recordando nuevamente, sería lo siguiente: los 1.500 superávit por revaluación más otra revaluación que hubo de 30 millones de pesos, superávit por revaluación, ¿sí?, menos una venta, ¿sí?, de un terreno que tiene un superávit de 800 millones. Entonces, menos este superávit. Este es nuestro nuevo componente patrimonial, ¿de acuerdo?, de superávit por revaluación. Reservas. Tenemos una reserva inicial, ¿sí?, y le sumamos la reserva que se constituyó cuando distribuimos las utilidades. Pues una reserva de 250 más cuando distribuimos utilidades, dividendos, se constituyó esta reserva de acá. Entonces se le sumó esta reserva, 250 más 15, 265 millones. Y las ganancias acumuladas, pues teníamos unas ganancias acumuladas, ¿sí?, de 600 millones, ¿sí?, menos unas ganancias acumuladas que se distribuyeron de 150 millones de pesos, más una ganancia acumulada de 800 millones cuando se vendió la propiedad, planta y equipo, más las ganancias del año 2019 del ejercicio 2019. Entonces ahí están las nuevas ganancias. Recordemos el procedimiento. Entonces, ganancias acumuladas, ¿sí?, menos la distribución de dividendos, 150, más las ganancias acumuladas de 800 millones, más las ganancias del ejercicio 2019, ¿sí?, también se puede manejar en este espacio de acumuladas. Entonces 1.400. Vamos a ver la utilidad del ejercicio 2019, 220 millones de pesos, que fue la que acabamos de mirar acá.
220 millones. La participación del 56% de la compañía que controla, entonces 220 por el 56% de la compañía controladora me dice que a la compañía X, que es la compañía controladora, le corresponden 123.200.000. Entonces, mire, la inversión aumenta, método de participación patrimonial, ¿sí? Y la participación, ganancia, inversiones medidas al método de participación patrimonial. Acuérdese que esta es una cuenta 42, pero son ingresos no distribuibles, no se pueden distribuir. O sea que aumenta la inversión, ¿sí? Y aquí aumentan un ingreso no distribuible hasta el momento. Esto es lo que va también a conformar una cuenta de resultados, pero en las notas a los estados financieros hay que hacer la aclaración que son ingresos no distribuibles, participación, ganancia, ¿sí? En inversiones a través del método de participación patrimonial. El valor de la inversión al cierre del 2019, ¿cómo quedaría? Entonces, la inversión inicial, 1.904 millones, menos más anticipo para futuras capitalizaciones, 168 millones de pesos, que fueron de los 300 millones de pesos el 56%. Miremos nuevamente, de los 300 millones el 56%, que está acá. ¿Sí? Los 75.600.000 que fue distribución de dividendos en el año 2018, porque de esto se generó una cuenta por cobrar. Entonces miremos los 75.600.000. 75.600.000, una cuenta por cobrar, inversiones contabilizadas por el método de participación patrimonial. Por eso la inversión aquí me disminuyó y por eso es negativo, porque esto sí me lo entregan a través de la cuenta por cobrar. Cuando yo cobre la cuenta, la acredito e ingreso el dinero a la caja general o al banco. Entonces por eso la cuenta de inversiones me disminuyó. Por este lado, porque me están entregando esa plata, participación. En ese orden de ideas, ¿sí? Por eso va negativo. Superávit por revaluación de la propiedad, planta y equipo, este es el 56% de los 30 millones de pesos. Entonces, de los 30 millones de pesos, ¿sí? De la valorización de la propiedad, planta y equipo, el 56% es un mayor valor de las inversiones. Es un mayor valor de las inversiones, ¿sí? Y este es el que va a lo. Entonces, 18, ¿sí? Y los resultados del ejercicio 2019 que me corresponden a la fecha. O sea que hasta allí tengo un valor de la inversión del año 2019 de 2.136.400.000. Esa es mi inversión en ese momento al cierre del 2019. La distribución de dividendos para el año 2019. Vamos a ver aquí de pronto otra cosa adicional. ¿Cómo sería? El 27 de marzo del 2020 se realizó la Asamblea General de la Subordinada y los socios, ¿sí? De la subordinada, o sea, la empresa del Triunfo, y los socios, luego de hacer un proyecto de distribución, han decidido distribuir ganancias acumuladas por 1.020 millones, que incluyen los 800 millones de la venta del terreno y la utilidad del 2019 por 220 millones. Entonces, como el proyecto de distribución, utilidad y ganancias acumuladas, por lo tanto 1.020 millones de pesos. Se hace la reserva legal del 10% y la ganancia distribuida son 918 millones de pesos. De esos 900 millones de pesos, el socio D, el socio X, ¿sí? Entonces vemos acá, perdón, el socio X le corresponde 220 millones de pesos, ¿sí? Por el 0,9, o sea, aquí le está sacando el 10% de la reserva legal, se lo está descontando, por eso lo multiplica por el 90%, por el 56% que tiene, de ahí sale esta fórmula. Entonces, ¿qué tomó él? Él tomó los 220 millones por el 90% y por el 56% que está acá, 56%. Entonces, de ahí es donde sale este valor, 110 millones de pesos, ¿ya? Entonces, recordando nuevamente la fórmula, hagamos paréntesis. Tomó los 220 millones, ¿sí?
empresa X por 0,9 para de una vez restarle la reserva legal del 10%, ¿sí? Por el 56% que le corresponde a él. Pues esos son 110 millones 880 mil. Lo mismo hizo el socio C, que le corresponde el 22%, ¿sí? Tomó los 220 millones por el 90% y lo multiplicó por el 22% que le corresponde a él. Lo mismo hizo el socio C, igualito, tomó los 220 millones a distribuir por el 90% y lo multiplicó por el 22%. Esa es la distribución de las utilidades. Ahora vamos a la distribución, ¿sí?, de las ganancias acumuladas, que son los 800 millones del terreno. Entonces vamos a ver qué hizo el socio, ¿sí? Tomó los 800 millones por el 90%, también menos la reserva legal, ¿sí?, y lo multiplicó por el 56%. Lo mismo hizo el socio C, ¿sí? Tomó los 800 por el 90% y por el 25% por el 22%, ¿sí?, que está acá, que es la participación del socio C. Entonces recorramos ese registro, ¿sí? Él toma, abrimos paréntesis, los 800 millones a distribuir, ¿sí?, lo multiplica por el 0.9 porque le está descontando el 10% de la reserva legal y lo multiplica por el 22%. Entonces ahí está. ¿Cómo es el registro contable de la distribución? Ganancias acumuladas de la empresa El Triunfo, o sea, la empresa subordinada, disminuye 220 millones, disminuye 800 millones de sus ganancias acumuladas y constituye la reserva legal de 102 millones de pesos y crea una cuenta por pagar por dividendos, ¿sí? Cuenta por pagar por dividendos y sale efectivo y equivalente efectivo. ¿Cuál sería el registro de la compañía X? La compañía controladora sería el siguiente. Entonces, cuentas por cobrar comerciales, 514 millones de pesos, y disminuye su cuenta de inversiones, disminuye en 514 millones de pesos. ¿De dónde salen los 514 millones de pesos? De la suma de los 110 millones 880 mil y los 403 millones 200 mil. Entonces, hasta allí quedaría nuestro ejercicio por el método de participación patrimonial y ya estaremos hablando en una nueva oportunidad para ampliar el tema de consolidación. Muchas gracias.